Bien chicos, reciban un saludo del Colegio Basili y vamos a iniciar con nuestra clase de Historia Universal del día de hoy. Bueno, hoy día vamos a conversar sobre la famosa Guerra de los 100 años. ¿Qué fue la Guerra de los 100 años? ¿Por qué se dio? ¿Y cuáles fueron las consecuencias que trajo? Bien, bueno chicos, esta Guerra de los 100 años ese nombre es puesto por los historiadores, pero realmente esta guerra tuvo una duración de 116 años. Se desarrolló en Europa Occidental y fue una serie de conflictos en los cuales se enfrentaron los reinos de Francia contra el reino de Inglaterra, ¿no? Bueno, pero estos 116 años de conflicto no fueron seguidos, sino fueron interrumpidos por lapsos de paz, ¿no? Podríamos decir, no, mejor dicho, son 61 años de guerra que se dieron y 55 años de tregua. La guerra se desarrolló desde 1337 a 1453, ¿no? Entonces, habían periodos de guerra y periodos de paz, no fue consecutivamente, ¿bien? En el caso de Francia, Francia va a ser apoyado por los reinos de Escocia, Bohemia, Castilla y el papado de Aviñón. Y Inglaterra va a ser apoyado por Flandes, los reinos alemanes y Portugal. Bien, ahora, causas, ¿por qué razón se da esta guerra? A ver, esta guerra, chicos, la famosa guerra de los 100 años, fue una guerra netamente sucesoria, ¿bien? Su propósito era definir quién sucedería a la rama Capeto. ¿Se recuerdan de los Capetos? Habíamos conversado sobre la dinastía Capeto que gobernó Francia. Bueno, cuando esta dinastía se extingue sin heredero alguno, el último rey de la dinastía muere sin dejar heredero, la corona francesa va a ser disputada por la casa Valois de Francia y por los Plantagenet de Inglaterra. Entonces, estas dos casas se van a enfrentar y van a ser las que den inicio a esta guerra de los 100 años, ¿no? Entonces, Inglaterra quería mantener su dominio sobre Francia y conservar los territorios que tenían en el continente, ¿no? Acá vemos a Inglaterra, ¿correcto? Este de acá, el amarillo, viene a ser solamente Francia, todo el rosado venía a ser el dominio inglés, o sea, Inglaterra tenía gran cantidad de territorio dentro del país de Francia, ¿no? Y el dominio de los ducados de Borgoña, bien, Borgoña y Flandes que apoyaban y tenían influencia a Inglaterra, ¿correcto? Tenían influencia de Inglaterra, una influencia económica, por esa razón lo apoyaban. Pero más adelante Flandes traicionará a Inglaterra y se unirá a Francia, ¿no? Entonces, chicos, había una gran tensión política entre Inglaterra y Francia, ¿no? Que terminó dándose con una gran guerra. Bien, bueno, entonces les decía, Inglaterra quería mantener estos dominios que les acabo de mostrar. Ellos querían continuar conservando esos dominios porque de ahí sacaban muchos recursos naturales, ¿no? Muchos recursos naturales que les ayudaba a su economía. Bien, pero después de darse innumerables conflictos durante estos 116 años, Francia va a lograr expulsar a los ingleses de su territorio. Y esta guerra de los 100 años, se va a separar en cuatro fases. Bien, bueno, vamos al desarrollo del conflicto. Como les dije, se desarrolla en cuatro fases. La primera fase o primer periodo va a ser de triunfo inglés. Se inicia con el reclamo de Guyana, del territorio de Guyana, en 1337 por parte de Felipe VI de Francia, y Eduardo III reivindica la corona francesa. O sea, Felipe VI de Francia quería recuperar el territorio de Guyana y Eduardo III quería reafirmar, reivindicar la corona francesa. Para Eduardo III la corona francesa debería pertenecer a Inglaterra, ¿no? Él debería ser rey de Francia e Inglaterra. Entonces, acá se inicia el conflicto. Pero este conflicto lo va a ganar Inglaterra, ¿no? Que va a concluir con una sangrienta guerra y luego con la paz de Brittany en 1360. Eduardo III va a aceptar renunciar a la corona francesa, a su pretensión de tener la corona francesa, a cambio
de las propiedades de las Calias, ¿no? Entonces, Eduardo III va a recibir muchas propiedades y muchos territorios dentro de Francia, solo siempre y cuando renuncie a la corona francesa. Entonces, con la paz de Brittany termina el primer periodo de esta guerra, con el triunfo inglés. El segundo periodo se da el triunfo francés. Carlos V, después de asegurar la paz interna de Francia, Carlos V de Francia, habían conflictos internos en Francia, había incluso levantamientos campesinos. Una vez que soluciona los problemas internos de Francia, reinicia la guerra contra los ingleses y logra recuperar casi todos los territorios, ¿no?, que se habían cedido de la paz de Brittany a Inglaterra. O sea, logra recuperar estos territorios perdidos en la guerra anterior o en el primer periodo. Luego tenemos el tercer periodo, una vez más triunfo inglés. Acá tenemos a Enrique V de Inglaterra, reinicia la guerra contra Carlos VI de Francia, a quien vence y obliga a firmar el Tratado de Troyes en 1420, en el cual Carlos VI va a reconocer como heredero al trono francés a Enrique V. O sea que cuando Carlos VI muriera, Enrique V recibiría la corona francesa, ¿no? Pero una de las condiciones era que se case con su hija Catalina, ¿no? La hija de Carlos VI. Entonces se firma este Tratado de Troyes. Luego vamos a tener el cuarto periodo. Acá es donde surge la figura de la famosa Juana de Arco. Bien, para entender esto un poco más sobre qué sucedió en el cuarto periodo, vamos a ver que el Tratado de Troyes, que se había firmado en el tercer periodo de este conflicto, eh, queda anulado. ¿Por qué razón? Porque los dos reyes que firman este tratado mueren, ¿no? Habían muerto ambos reyes firmantes. Y la corona, tanto de Francia e Inglaterra, cae en cabeza de Enrique VI, hijo de Catalina, quien era hija de Carlos VI, y Enrique V de Inglaterra. O sea, este pequeño, de tan solo un año, recibe la corona francesa y la corona inglesa, ¿no? Pero los franceses no se vieron conformes con esto y van a proclamar rey a Carlos VII, hermano de Catalina. Los franceses no querían tener un rey inglés, por lo tanto, declaran como rey a Carlos VI, que era hermano de Catalina, y siguen con la liberación de Francia. Y acá surge la famosa figura de Juana de Arco, ¿no? Que tiene un montón de historias, incluso hay una película sobre ella. ¿Correcto? Juana de Arco, que tenía una inquebrantable fe cristiana, católica, perdón, porque me trabé, ¿no? Y que una gran lealtad hacia el rey, ¿no? El rey le va a dar un ejército para que ella comande y este ejército va a lograr una gran victoria en el sitio a la ciudad de Orleans en 1429, ¿no? Este triunfo que tuvo Juana de Arco levantó enormemente la moral de los ejércitos franceses. Es más, Juana de Arco va a ser capturada por aliados de Inglaterra y va a ser llevada a Inglaterra. Y en Inglaterra la van a acusar de herejía, ¿no? Y la van a quemar viva. Al quemarla viva todavía, aún en su muerte, Juana de Arco influyó mucho en los ejércitos de Francia, los cuales lucharon con más fervor para expulsar a los ingleses, ¿no? Finalmente Francia logra expulsar a los ingleses y los mismos ingleses se ven obligados a retirarse porque dentro de Inglaterra va a estallar una guerra civil, ¿no? Enrique IV va a afrontar un conflicto interno, porque se va a dar una guerra entre dos casas, la casa de York, que es la rosa blanca, y la casa Lancaster, que es la rosa roja. Por eso a este conflicto se le denomina la guerra de las dos rosas. Bien, eh, la casa Lancaster apoyaban al rey, a Enrique VI, lo apoyaban para que él siga gobernando, y la casa de York no. Entonces hubo un gran conflicto interno en esta guerra, que se le denomina la guerra de las dos rosas, y finalmente la casa de York logra derrotar a los Lancaster y a Enrique VI lo encarcelan, ¿no? Y
De esta manera es como finalmente Inglaterra, por sus propios problemas internos, tuvo que retirarse y desistir de seguir luchando contra Francia, ¿no? Entonces fueron 116 años técnicamente de guerras sangrientas para que Francia recupere su territorio, el territorio que hasta el día de hoy tiene, ¿no? Y logre expulsar a los ingleses. Bien, entonces chicos, como se puede ver, toda la Edad Media fue una edad de muchos conflictos entre los distintos reinos de Europa. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta guerra de los 100 años? Primero, la unificación de los Países Bajos, ¿no? La consolidación de la monarquía, especialmente en Francia e Inglaterra. ¿Se recuerdan que cuando habíamos hablado del feudalismo, habíamos dicho que el monarca o el rey de un territorio venía a ser considerado el primero entre sus iguales? ¿Qué quiere decir eso? Que era igual a los nobles, tenía el mismo poder que los nobles, pero él tenía solamente el título de rey. Pero acá en esta etapa, después de esta guerra de los 100 años, y con la muerte de muchos nobles feudales, esos territorios pasarán a manos de los reyes, y ellos, estos reyes, ganarán mucho más poder, tendrán más poder que los mismos nobles, y esto generará la consolidación de la monarquía. O sea, al final los reyes van a tener mucho más poder y ellos van a ser los que controlen el país, ¿no? Entonces, se da una consolidación de la monarquía, especialmente en Francia e Inglaterra. También se genera una unidad nacional y política en Inglaterra y Francia. Ambos países se va a dar una gran unidad política y nacional, ¿no? Y una de las consecuencias también que va a traer es que esta guerra trajo como consecuencia a miles de muertos de ambos bandos. Bien, en consecuencias económicas, Francia se vio mucho más afectada por la devastación, por las muertes que se dieron, ¿no? Tuvo mucho más pérdidas económicas. Y una de las consecuencias, otra de las consecuencias, pero esta vez consecuencias militares, es que va a desaparecer la caballería, va a ser reemplazada por la infantería, los soldados de a pie, ¿no? Va a haber la aparición de la artillería, por primera vez surge en esta etapa, la guerra de los 100 años, se va a utilizar mucho, por primera vez, todo tipo de armas de fuego, los mosquetes, los cañones, ¿no? En esta etapa es donde se utiliza en gran cantidad y en gran medida las armas de fuego. Y ahora, en esta etapa, van a surgir los ejércitos profesionales. Hasta antes de la Guerra de los 100 años, generalmente los ejércitos se reclutaban de las aldeas a los soldados, ¿no? Y los que tenían nociones de la guerra y sabían cómo luchar, generalmente eran los nobles que eran educados en las artes de la guerra. Pero después de la Guerra de los 100 años, va a surgir los ejércitos profesionales, ¿no? Ejércitos que van a ser pagados y entrenados especialmente para enfrentarse en conflictos con otras naciones. Bien, chicos. Entonces, de esta manera es como se desarrolló la famosa guerra de los 100 años. Bien. Bueno, chicos, acá les estoy dejando su tarea. Van a desarrollar las páginas 345 al 348 de su libro. Van a dibujar o pegar el tema en su cuaderno. Chicos, no olviden que la tarea se entrega completa, ¿no? La tarea es completa. Las páginas que estoy dejando. Ahora, ¿qué preguntas o qué números, qué preguntas van a ser las que van a sustentar? Va a ser la pregunta número 1, la pregunta número 6 y la pregunta número 10. Número 10 de las páginas 346 y 347 respectivamente. Bien, no se olviden, pregunta 1, 6 y 10 de las páginas 346 y 347. Esas son las preguntas que van a sustentar. Bien, chicos, eso es todo por la clase de hoy. Cualquier duda o consulta, como siempre, la vamos a estar resolviendo en la asesoría. Bien, hasta la siguiente clase, chicos.